el mensaje es total. El mensaje es total a esta hora de la noche, en donde podemos escuchar. La tarde del lunes 9 de noviembre del 2020 inició la protesta nacional en contra del abuso de poder del Congreso de la República por vacar al presidente Martín Vizcarra y por reemplazarlo con Manuel Merino de Lama, presidente del Parlamento. Este abuso se convirtió en dos grandes marchas nacionales, el jueves 12 y el sábado 14 de noviembre, con el propósito que Manuel Merino renuncie. Lamentablemente, en la marcha nacional hubo abuso de poder de parte de la policía en contra de los manifestantes, ocasionando así la muerte de dos jóvenes universitarios. De igual manera, observamos el abuso de poder en la obra Locao, escrita en Francia por nuestro emblema César Vallejo. Locao fue escrita en francés en 1930, pero también en español en 1931, cuando Vallejo se encontraba en España por haber sido expulsado de Francia debido a su ideología marxista. Lamentablemente, el original en español se perdió, así que utilizamos la traducción de Enrique Bayón Aguirre, la que nos muestra 5 escenas. Escena número 1. La primera escena se desarrolla en un contexto de obreros en pleno trabajo en la fábrica. Sin embargo, esta se desarrolla en un ambiente de tensa espera de Locao. Los obreros reunidos en el taller de una fábrica metalúrgica toman conocimiento que la fábrica va a cerrar. El propio director viene a comunicarles este hecho. Naturalmente, afirma que los patrones no son responsables de esta situación, sino que se debe a la crisis internacional. Los obreros protestan y deciden ir al sindicato para ver qué se puede hacer. En la segunda escena tienen lugar las entrevistas en el Ministerio de Trabajo. La primera entrevista se da con el ministro y los empresarios que quieren cerrar alguna de sus fábricas o disminuir el salario de los obreros, donde el ministro, que es socialista, quiere ayudar a los obreros, pero uno de los capitalistas lo amenaza con hacer protestar una letra que él debe. Así que de esa manera los empresarios lo obligan a hacer todo lo que desea. La segunda entrevista se da entre los industriales y los 3 delegados obreros. En esta oportunidad, el empresario Leblanc, llevando aparte al delegado 1, Duplessis, trata de comprarlo, ofreciéndole dinero, pero este no acepta. Entonces lo amenaza con la cárcel. Sin embargo, el delegado 1 no se vende y sale abruptamente a reunirse con los otros delegados. A primera vista uno tiene la impresión que en la escena 3 se confirmaría lo que dijeron los 3 delegados respecto a la hora de su entrevista con los patrones mediodía, pues ante el impaciente de los obreros que aguardaban el resultado de esta entrevista, el personaje La Masa dice: son las 5, ¿hasta qué hora demorará la sesión? ¿Comenzamos sí o no? Pero más adelante esta hipótesis se desvirtúa y comienza a haber dudas si esta asamblea tuvo lugar inmediatamente después de la entrevista entre los 3 delegados y los empresarios, o se realizó días más tarde. Son las declaraciones de Lezama. La cuarta escena es aún más violenta y desordenada que la anterior. Vallejo señala en primer lugar que hay varios huelguistas que atraviesan la calle en desorden. Enseguida apunta que la atmósfera es de pánico y muerte. Como es de verse en las escenas anteriores, el desorden, el pánico, la violencia van aumentando paulatinamente hasta llegar al clímax de la cuarta escena. Llena ya no de temor, sino de pánico, y ya no de simple violencia, sino de muerte, de fulgores sangrientos que equiparon a las escenas descritas en detalle. La quinta escena es la del triunfo, después de la huelga.
No existen referencias explícitas, así como lo que son en las escenas anteriores, solamente referencias a que la puerta de la fábrica estaba abierta, invitando a los obreros a que lleguen solos o se agrupen en grupos pequeños, o que circulen algunos policías de la municipalidad, menos policías de contención. Esto nos lleva a deducir que todo era normal, y lo normal después de una huelga victoriosa, que significa el triunfo de los obreros. Enseguida es implicitado con las vivas de los obreros metalúrgicos, con los aplausos y las algarabías. Gracias. La importancia de esta obra de Locao podemos encontrar y resaltar que es muy importante el valor de la solidaridad, ¿no? Como hemos visto en la obra, los empresarios que quieren obtener ejercer la presión sobre los trabajadores, ¿no? Y también la reducción del salario de los obreros. Entonces, hemos visto cómo la unión, la solidaridad de este grupo, de estos empleados, estos trabajadores, han conseguido, ¿no? Con mucha perseverancia, contra mucha injusticia, hemos podido observar que a pesar de todo, la unión, la solidaridad puede más que todos los obstáculos que se presenten en el camino. Así que es muy importante rescatar ese valor en la obra de César Vallejo. El mismo abuso de poder que observamos en la obra de Lord Howe lo vivimos día a día los trabajadores peruanos. Un caso real de abuso de poder son las acciones corruptas de los congresistas, razón por la cual muchos peruanos y peruanas salen a las calles a realizar marchas, al igual que los trabajadores de Lord Howe. Como ejemplo tenemos la Marcha contra la inmunidad parlamentaria. Observamos que los ciudadanos peruanos piden cerrar el Congreso, exigiendo nuevas elecciones. Asimismo, se encuentran indignados por el tema brindamiento de Diego Chávarri. De manifestación, algo que ocurrió hace 3 días atrás con el colectivo Con mis hijos no te metas. También cabe recordar que muchos manifestantes han llegado el día de hoy, ya que la comisión permanente rechazó la denuncia constitucional contra el ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, sobre el deslacrado de las oficinas en el Ministerio Público. Otro caso de abuso de poder es el proceder de la empresa Gloria, razón por la que el Sindicato de Obreros de los Trabajadores de la empresa de Leche Gloria inicia la huelga el 9 de octubre exigiendo sus derechos, ya que la empresa quiere reducirle los beneficios a sus trabajadores. Como sabemos, la empresa Gloria es una empresa grande. Vemos cómo existe la injusticia dentro de la empresa hacia sus trabajadores. Diversos empleados pertenecientes al Sindicato de Trabajadores Obreros de la empresa Gloria. Ellos están anunciando que acatarán una huelga nacional debido a que se estaría tratando de reducir presuntamente sus beneficios para ellos. En conclusión, llegamos que los datos biográficos y escritos de Vallejo confirman la adhesión con el marxismo. Y en el contexto social también es muy diverso, ya que en la primera y tercera escena es un contexto de obreros y en la segunda es muy patronal, e incluso bajo la forma de famosa consigna de los partidos comunistas, pero también se observa cómo hemos tratado de mostrar en las formas del movimiento de la obra. También el ámbito obrero aparece como portador de verdadera democracia respecto al espacio de la democracia. Es muy importante para Vallejo. Estos líderes provienen de la misma clase obrera. Vallejo se remite así a una línea marxista que otorga
la capacidad de generar sus propios líderes. Gracias.